Entonces vamos a ver cómo realizar las diferentes pruebas estadísticas, así como también obtener los resultados para estimación. Entonces estos son los paquetes que vamos a estar usando. Ya generé el preview para ir viendo los resultados. Vamos a ver primeramente y rápidamente las pruebas para la varianza, la prueba chi-square de una varianza, donde tenemos que la hipótesis nula es que la varianza poblacional es igual a un valor propuesto. En este caso, no se preocupen por esta parte del código. Aquí estoy simplemente generando un vector aleatorio. Aquí sería donde ustedes escribirían o introducirían el vector de datos a analizar. Entonces este vector W es el que voy a utilizar. Este, están estas del paquete, estas funciones del paquete one-to-sample, que lo que hacen, como dicen, es para la varianza, realizan la prueba, donde se le da el vector, y sigma 2 o sigma square es la varianza poblacional con la cual quiero comparar. Entonces en este caso lo estoy haciendo con uno que es se supone que es la varianza de donde vino la muestra, y otro, estoy utilizando otro valor muy diferente para ver el resultado. Está la función bar_test del paquete de tools, donde tengo igual el vector y sigma square. En este caso ahora hay que ver los argumentos dependiendo de la función. Le doy el valor de la desviación poblacional con el que quiero comparar. Con este obtenemos el intervalo de confianza, así como con esta función del paquete gmisc, que las funciones del paquete gmisc, el paquete que yo desarrollé, están enfocadas en basarse a partir de resultados puntuales, porque muchas veces tenemos los resultados, el resumen de datos, un libro, un artículo, qué sé yo, pero no tenemos acceso a los datos. La mayoría de funciones de R y de muchos de los paquetes funcionan a base de los datos enteros, los datos crudos. Entonces las funciones mías, por lo menos las que empiezan con CI, yo las hice para que funcionaran a partir de los valores puntuales. Entonces voy a darle guardar al cuaderno para que se actualice y ver los resultados más en línea. Entonces aquí genero el vector y le hago la prueba de la varianza para ver qué tanto se compara a una, bueno, en este caso una desviación de 0.2, ¿verdad? Que si le hago al cuadrado es la varianza. Entonces me da que la varianza es tal, tengo 9 grados de libertad, ¿verdad? Porque es n-1. El valor de mi estadístico chi-square es de 8.13 y el valor pues de 0.95, 0.96, bastante alto, puesto que esta es el valor de la desviación estándar que yo usé para generar mis datos. Ahora, si lo comparo con un valor diferente, vemos como este caso mi valor chi-square es diferente y mi valor p es bastante pequeño, inferior que el punto 0.5, inclusive que el punto 0.1. Entonces lo que me dice es que en este caso hay evidencia de que pudiera venir, es posible que pueda venir de una población con esta desviación estándar, y en este caso no hay evidencia suficiente o se rechaza que venga de una población con una desviación estándar de 0.5. Ahora, esta función del paquete de estos, la función bar_test, me va a dar tanto el valor del estadístico, de libertad, el valor p, que era lo que nos daba esta función de one-to-sample, ¿verdad? Pero es solo la prueba. Mientras que vamos a ver que muchas de estas funciones que calculan la prueba también dan información sobre intervalo de confianza. En este caso, bueno, por defecto calcula el intervalo al 95%. El, el argumento que controla eso sería el conf level, que yo le puedo decir .95. Entonces me lo
me lo calcula a ese nivel de significancia. Entonces me da que, bueno, la varianza, el valor puntual y el 95% de intervalo de confianza, donde vemos que en este caso el valor de 0.05 al cuadrado, que sería este, ¿cuál es? 0.05 al cuadrado, 0.0025, ese sería el valor con el cual tenemos que comparar nuestro intervalo de confianza con este valor. Entonces vemos que ese valor cae fuera del intervalo de confianza, entonces no es un valor probable de donde nuestros datos pudieron provenir. Bien. De nuevo, para esta función, con la función interval de one2sample, nos da el intervalo, que es prácticamente este mismo. Entonces, de nuevo, las pruebas se utilizan con el estadístico y el valor p, comparándolo con un valor alfa, que por lo general va a ser 0.05. Y el intervalo de confianza se compara con el valor con el cual se está comparando. Perdón, no era 0.025, no era 0.5 al cuadrado, 0.05, sino 0.5. Entonces eso nos da 0.25. Aquí lo que nos decía, ¿verdad? Esa es nuestra hipótesis alterna. Que nuestra hipótesis alterna es que no es esto, ¿verdad? Esta es nuestra hipótesis nula. Entonces nuestra hipótesis alterna es que es diferente a 0.25. Y vemos entonces que este 0.25 efectivamente no cae en el intervalo de confianza. Y en la función de mi paquete, la ventaja que digo yo que tiene es que lo da también en función de la desviación estándar, no solo la varianza. Aquí está redondeado a 2 decimales, se puede cambiar. Vamos a cambiarlo aquí para que sean con digits. Está conf level para el nivel de significancia y digits, entonces pongámosle que 4. Vamos a correr esto. Guardémoslo. Y entonces ahora, ¿verdad? Bueno, ya nos aparece aquí el conf level, el nivel de confianza. Y nos aparecen con más decimales el resultado. Que vemos que es el, el mismo que aparece aquí arriba, ¿verdad? Pero como de nuevo aquí nos da también, o les doy en términos de la desviación estándar para comparar más fácilmente con valores que se tienen o que se manejan más fácilmente, ¿verdad? Entonces aquí lo compararemos con el 0.5, que está en nuestra desviación estándar, y de nuevo vemos que 0.5 no cae dentro del intervalo. ¿Sí? La prueba F de dos varianzas, donde la hipótesis nula es que tenemos dos muestras y que la varianza de esas muestras es igual, o lo mismo que es decir que la razón de esas varianzas es 1, que si es 1 o aproximadamente 1, entonces eh, serían iguales. Entonces no voy a corregir el resultado y lo vemos en el cuaderno. De nuevo aquí estoy generando esta parte, no se preocupen, aquí ustedes tendrían que incluir los vectores de las muestras que estaríamos comparando. Y entonces, para este caso, tenemos R por defecto, trae esta función var.test, donde definimos los dos vectores, nuestra hipótesis nula, por decirlo de una forma, ¿verdad? Que en este caso estamos diciendo que son iguales, entonces la razón, el ratio es 1. Esto lo voy a mencionar poco porque la mayoría lo vamos a trabajar, ¿verdad? Que la hipótesis alterna es de dos colas o bilateral, y el nivel de significancia, que en este caso es con el argumento conf, ¿verdad? Siempre hay que revisar cuáles son los argumentos de las diferentes funciones. Entonces es punto 95%. Entonces esta prueba nos da el valor f, los dos grados de libertad, ¿verdad? Que tenemos dos grados de libertad porque tenemos dos muestras, y el valor p, que vemos en este caso que es bastante alto, y vemos
que efectivamente vemos en este caso el valor f va a ser lo mismo a la razón de las varianzas, y vemos que es muy cercano a 1, ¿verdad? Entonces de ahí que el valor p sea alto, y vemos que también el valor de 1 cae dentro del intervalo de confianza. Entonces no rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que las varianzas son iguales. De nuevo, funciones del paquete one-to-sample que se enfocan no solo en la prueba o en el intervalo, a veces dependiendo, tal vez queremos solo uno de esos, entonces no tenemos por qué calcular el resto de la información. Y el paquete mío, o la función del paquete mío, que de nuevo da en función de la varianza, ¿verdad? Que es en función de lo que se hace la prueba, o las pruebas están hechas sobre la varianza, no sobre la desviación estándar, y para la desviación estándar, ¿verdad? Que de nuevo igual compararíamos con un valor de 1, ¿verdad? Entonces esas son las dos pruebas, por lo menos por el momento en este caso, que involucran una o dos muestras para la varianza, y vamos a ahora empezar a ver las pruebas para la media, ¿verdad? Entonces una prueba que eh, no es típica de usar las pruebas Z, ¿verdad? Porque esto está en base de que tenemos información de la población. Es raro, ¿verdad? Realmente asumir que tenemos información de la población, excepto que sea un estudio demasiado grande, un tamaño de muestra demasiado grande, que podemos decir, bueno, ya es algo que se asemeja más a una población. Entonces aquí nuestra media poblacional con la que queremos comparar es 13. Asumimos, ¿verdad? O aquí lo que asumimos es que conocemos principalmente la desviación poblacional, ¿verdad? Estamos haciendo una inferencia sobre la media, pero para poder utilizar la prueba Z asumimos que conocemos la desviación poblacional. De ahí que le llame sig, o el diminuto de sigma, ¿verdad? Que es la letra griega para la varianza o desviación poblacional, y en este caso vamos a hacer una muestra pequeña, muy pequeña de 8. Entonces de nuevo estoy generando datos, aquí se ven ustedes quienes introducen, y vamos a correrlo mientras escribo. Entonces aquí calculo el valor z, aquí calculo el valor z. De nuevo, la hipótesis nula es que mi media es la misma que un valor propuesto. Entonces mi valor z es mi media muestral menos mi media poblacional entre el error estándar, que sería la desviación poblacional entre la raíz de n. Entonces nos da un z de menos 2.29. Calculamos el z crítico, ¿verdad? Que sería positivo o negativo, donde repartimos la mitad del alfa en ambas colas, como es 0.05, entonces 0.025 a ambos lados, que es el 1.96. Con la función de mi paquete, de nuevo calculamos simplemente el intervalo de confianza, de nuevo haciéndole enfoque en la estimación, no tanto en la prueba. Aquí vemos que si lo comparamos con este valor de 13, vemos que cae fuera del intervalo de confianza, entonces no es un valor probable, y de nuevo si comparamos el estadístico nuestro con el crítico, vemos que es mucho mayor, entonces cae en esa zona de rechazo. El paquete de Stultz da esta función bastante útil de c-test, donde le damos el vector, nuestro valor hipotético de la media poblacional, la desviación estándar poblacional que asumimos que conocemos, y el nivel de significancia, y nos da de nuevo esa apariencia típica que vamos a ver, que van a ir viendo de cómo se despliegan los resultados de pruebas estadísticas con el estadístico, el valor P, el intervalo de confianza y nuestro valor puntual. Entonces en este caso vemos que el valor P es inferior al 0.05, 0.02, y entonces de nuevo el 13 no cae dentro del valor de confianza, y decimos eh, que los datos probablemente no hay evidencia de que provienen de una población con una media de 13. Ahora, todas estas
pruebas que genera las diferentes funciones de R, que se ven de esta forma, pueden pasarse a un formato tidy u ordenado de data frame. Utilizando la función tidy se le pasa el resultado del objeto donde se guarda la prueba, ¿verdad? O se le puede pasar la prueba y si copiara todo esto y lo pongo aquí al frente, y esto me va a dar mantener los nombres estructurados siempre usando los mismos nombres. Entonces el estimado o estimate va a ser el valor puntual, en este caso nuestra media. El statistic va a depender de la prueba, pero en este caso es un z. El valor p, parámetro, que van a ser siempre los grados de libertad, conf low y conf high, que son los límites del intervalo de confianza, y otra información adicional como el método y la hipótesis alterna, si es de una cola, dos colas, etc. Entonces lo puedo desplegar como esto, como la prueba, o como un data frame. Y de nuevo, funciones similares del paquete one to sample para hacer una prueba sobre la media o hacer la estimación del intervalo de confianza. Okay. Ahora, como estaba haciendo el enfoque, ¿verdad? La idea es no solo la prueba, porque el valor P es blanco y negro, ¿verdad? Dice o sí o sí no, ¿verdad? Y se ha hecho mucho énfasis en reportar la incertidumbre por medio de intervalos de confianza de la estimación y a su vez reportar los tamaños de efecto, ¿verdad? En el caso de las pruebas de las varianzas, para unas varianzas el tamaño del efecto es el mismo resultado, ¿verdad? Mientras que para la media, vamos a ver, conforme se ha visto, hay tamaños de efecto estandarizados que se usan para poder comparar entre estudios, sobre todo. Aquí, digamos, mi tamaño de efecto crudo sería que este es mi valor puntual y este es mi intervalo de confianza. Ahora, para tamaños de efecto como el COND, en este caso vamos a usar en su mayoría funciones del paquete mode o fxize. Entonces, paquete mote trae esta función de zmin, d es el tamaño del efecto, z es el estadístico que vamos a usar y min, que es que se va a usar a partir de la información de la muestra, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupo darle? El valor con el que estoy comparando, mi media muestral, el valor de desviación poblacional que estoy asumiendo, mi desviación poblacional, el tamaño de la muestra, que lo definí aquí, y en este caso el alfa, ¿verdad? No el nivel de confianza, sino el alfa, 0.05. Y ya les muestro por qué hago esto, porque todas estas funciones del paquete mod lo que me retorna, lo que me da es una lista. Entonces aquí estoy sacando los primeros tres objetos de esa lista, que van a ser siempre el tamaño del efecto y el intervalo de confianza, y lo estoy representando en forma de tabla como fila. Mira, si yo llego y ejecuto el código sin extraer solo esos primeros elementos y pasarlo a tabla, entonces esto es lo que me daría. Me da un montón de información, el tamaño del efecto, intervalo inferior, intervalo superior, la media, en este caso 1, la desviación estándar 1, que se lo estoy dando yo, hace un cálculo del error estándar, el intervalo de confianza para mi muestra, los valores poblacionales, el valor Z, el valor P, y esto es lo que decía que da como resultado un resultado formateado para, para, para presentar, ¿verdad? Tanto del estimado como del estadístico. Entonces, por ejemplo, si yo puedo llegar y copiar este resultado un poco formateado, ver aquí, bueno, aquí me está poniendo esto como un de ecuación itálico, pero
simplemente dentro de los signos de dólar le quito uno de estos backslash y le quito este primer signo de dólar. Entonces ya me lo muestra y si lo actualizo, vamos a ver que me lo incluye acá, ¿verdad? Entonces ya ese sería mi resultado como lo podría reportar, ¿verdad? Copiándolo de acá. ¿Okay? Lo mismo para el estadístico. Entonces, y de igual manera, si yo le hago APA print, perdón, print al resultado, donde guardé el objeto, donde guardé el resultado de la prueba, me va a dar el estimado de la media, el intervalo de confianza para la media, el estadístico, un resultado completo que incluye los dos, la media, el intervalo de confianza y el estadístico. Entonces igual podía llegar y copiar estos eh, ya formateados con respecto a APA, que es la que define todas estas normas de cómo reportar resultados de pruebas estadísticas o estimación, etcétera. Entonces estas son funciones útiles que me arrojan esa información extra, ¿verdad? Pero no en el caso de mode para tamaño del efecto, eso está siempre en las primeras tres entradas. Okay. Aquí ya se lo quité, voy a guardar el cuaderno y seguir con las otras pruebas. Entonces, para la prueba de una muestra, ¿verdad? Entonces aquí ya no se asume que se conoce la desviación estándar poblacional, la hipotenusa es la misma que la media de mi muestra hacia un valor que estoy comparando, en este caso 7, y ahora sí tengo un vector de datos que es el del ejemplo de las diapositivas, y retiene por defecto esta función t.test. Tiene diferentes argumentos. Para el caso de una muestra le damos x como nuestro vector, mu como la media poblacional que estamos comparando, y de nuevo está la alternativa que por lo general y por defecto es de 2 colas, y el nivel de confianza al 95% en este caso. Entonces si corremos esto, guardamos, vemos que de nuevo es el mismo formato de las diferentes pruebas que hemos estado viendo. Aquí guardo el resultado en un objeto que se llama T1, T de una muestra, y de nuevo nos da el estadístico, los grados de libertad, el valor P, cuál es la hipótesis alterna, que la media es diferente de 7, el intervalo de confianza y el estimado, y si le aplicamos la función tidy, nos va a dar todo esto en un data frame, donde de nuevo los nombres se van a mantener, lo que cambia es la prueba de la cual proviene. Entonces, si lo comparamos con valor de 7, vemos que un valor P inferior al 0.05 y el valor de 7 no cae dentro del intervalo de confianza, entonces rechazamos la hipótesis nula y es probable que la muestra provino de una población con una media diferente de 7. ¿Cómo podemos obtener el valor crítico de t? Verá donde tenemos que aquí utilizar la función qt, y adicionalmente tenemos que definirle los grados de libertad, que serían n-1, la cantidad de datos menos 1, ¿verdad? Y vemos como para este tamaño de muestra pequeño, que es de 9, tenemos 8 grados de libertad. El valor crítico es 2.31, mientras que con el valor z no va a cambiar y siempre era 1.96. Pero entonces vemos como con tamaño de muestra pequeño, nuestro valor crítico se va haciendo más grande. Ahora, todo esto, en su momento mencioné que eso es
Todas estas pruebas son casos específicos de modelos lineales. Entonces podemos obtener los mismos resultados o no, muy similar, ¿verdad? Dependiendo del modelo, se está comparando con una u otra cosa, pero ya hemos visto, ¿verdad?, cómo generar modelos lineales. En este caso simplemente lo estamos haciendo con respecto a ella misma. Entonces, como calcular el intercepto nada más, y estoy pasándoselo de una vez a la función tidy y diciéndole que me dé el intervalo de confianza y cuál es el nivel de significancia. Entonces vemos que nos da el estimado, ¿verdad? 6.14, que es la media de la muestra. El estadístico aquí va a ser diferente porque lo estoy comparando con 0, o sea, lo estoy comparando con un intercepto de 0, no con el valor de 7 en este caso, ¿verdad? Entonces, el estadístico y el valor P, en el caso del modelo lineal, para una muestra no van a ser los adecuados, pero sí tengo el intervalo de confianza, que es el mismo que obtuve anteriormente, ¿verdad? Entonces, para modelo lineal no tiene mucho sentido hacerlo para una muestra, ¿verdad? Vamos a ver para adelante, para cuando se tienen dos muestras o más. Entonces, para el tamaño del efecto, aquí igual siempre tenemos funciones del paquete mode d.single.t, es el efecto D a partir de una muestra, a partir de una prueba T. Entonces, de nuevo se tiene la media de mis datos, U es la media con la cual estoy comparando, SD, la desviación estándar de mi muestra, N, la longitud de la muestra, y A. Todos estos van a ser muy coherentes entre las diferentes funciones del paquete mode, y de nuevo obtengo las tres primeras entradas y lo hago en un data frame de fila, donde tengo un tamaño de efecto de menos 1.06, redondeando los decimales, y un intervalo de confianza pues bastante grande, ¿verdad? O sea, el tamaño de efecto es bastante grande, y el intervalo de confianza también, ¿verdad? Casi que 0.8 a cada lado. Y aquí ya podemos empezar a usar funciones del paquete effect size. Estas son del paquete effect size, donde tenemos el nombre de la función, cohensd, o hedges, era la corrección de hedges. Les damos, podemos pasarle o el vector de datos y decirle con qué valor comparamos, o adicionalmente podemos pasarle, por ejemplo, cohensd y el resultado de la prueba T, no del modelo lineal, de la prueba T. Y nos da. Entonces el D de Cohen es menos 1.07. Aquí el intervalo de confianza ligeramente diferente. Los diferentes paquetes pueden tener diferentes formas eh, de calcular los intervalos de confianza, pero andan por lo general ahí cerca uno del otro. Y la corrección de Hedges, entonces, que va a tender a hacerlo menos optimista, digámoslo así, a no inflar tanto el resultado. Y entonces vemos que nos da un tamaño de efecto ligeramente menor, así como un intervalo de confianza más restringido. Esa sería la prueba de una muestra donde comparamos con un valor poblacional. Para la prueba T de dos muestras, entonces la hipótesis nula es que las medias de las demás muestras son iguales o que provienen de la misma población. Bueno, entonces aquí tengo dos vectores que no tienen que ser exactamente del mismo tamaño. Eso sería lo ideal, para que no haya tanto desbalance. Lo estoy pasando a un data frame para graficarlo y obtener estadísticas por grupo, etc. Entonces vamos a ejecutar el código. Salvar.
Y vamos a buscar dónde está. Ok. Entonces hacemos el data frame, hacemos una graficación, ¿verdad? Porque aquí, entonces recordemos que cuando tenemos más de una muestra, en general asumimos o bueno, podemos graficar los datos y ver si provienen o no de una, o tienen una forma aproximadamente normal, ¿verdad? Eso lo podemos ver aquí también, donde la mediana anda cerca del medio, no hay mucha asimetría y tampoco hay valores atípicos o extremos que se salgan del, del rango del gráfico de cajas, ¿verdad? Entonces está eso, también tenemos el intervalo de confianza para ambas muestras, verá que ya podemos empezar a usar lo que se ha visto del traslape de los intervalos de confianza o qué sé yo. Y aquí esta es una función del paquete rstatics que es muy práctica para obtener de manera rápida resúmenes estadísticos. En este caso lo estoy pidiendo únicamente la media desviación estándar, siempre va a incluir el tamaño de la muestra. Y como lo estoy separando por grupo, entonces me lo calcula para cada grupo, para cada muestra. Entonces tamaño 15 ambas, la media para la 1 y la otra y la desviación estándar. Entonces, recordando de nuevo, otro supuesto para estas pruebas es que se puede romper o no, pero que sobre lo que está basado es que las desviaciones estándar o varianzas son iguales. Entonces hemos mencionado que se puede hacer una prueba, como ya hemos visto, como vimos anteriormente, la prueba estadística. En el caso de dos muestras, podemos usar el bar test que vimos antes, o podemos verlo, ¿verdad? Y decir, bueno, en este caso con el gráfico de caja bigotes, o sea, qué tan gruesas son las cajitas, por decirlo de una forma, y si la diferencia entre el grueso de las cajitas no es mucho, es muy grande, entonces podemos empezar a discernir que son similares, igual viendo los valores, mientras una no sea dos veces el tamaño de la otra o la mínima no sea dos veces el tamaño de la mayor, etcétera, podemos asumir que son iguales. En este caso hacemos la prueba y vemos que nos da un valor P bastante alto y el 1 cae dentro del intervalo de confianza para que las varianzas se consideren iguales. Entonces podemos asumir que se consideran iguales. Ahora para el caso de la prueba T de dos muestras independientes, entonces tenemos la función t-test, se le pasan los dos vectores. Aquí esto no hay que definirlo, yo lo puse explícitamente, pero no hay que definirlo, es el valor por defecto. ¿Verdad? Que lo que estoy diciendo es que el mu es cero, eso quiere decir que estoy diciendo que la diferencia entre ellas es cero, o sea que son iguales. El nivel de confianza ahí, que me represente como formato ordenado, entonces me dice que la diferencia es de menos 6.2. Aquí el de abajo, si bien es prácticamente lo mismo, solo que cambio el orden y eso lo único que va a cambiar es el signo y cuál es la muestra 1, cuál es la muestra 2. Lo que hace es A menos B, recordemos que la media de B era mayor, entonces como hace A menos B, da una diferencia de medias negativa, esto menos esto, el estadístico va a ser negativo, el valor P se va a mantener igual, el parámetro que son los grados de libertad va a ser iguales y el intervalo de confianza lo único que va a cambiar es cuál es el inferior y cuál es el superior. Por defecto asume que las varianzas son diferentes y ese es un método más robusto, entonces se puede utilizar, ¿verdad? Ese es lo que se conoce como la prueba Welch o el ajuste Welch para cuando las varianzas son diferentes. Y este es el de por defecto. Entonces, pero si queremos decirle explícitamente que las varianzas son iguales o que las considera iguales, que vemos que una diferencia es también los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad para la prueba Welch, cuando las varianzas se asumen diferentes, se van a ajustar y eso me va a generar un cambio en el valor P también. ¿Okay? Pero como en este caso, me la podemos hacer el ejercicio eh, sin considerar que son iguales o considerando que son iguales y vemos que bueno, el estadístico no va a cambiar porque eso es en función de nuestros datos. El valor P cambia en función
de los grados de libertad, pero vemos que los grados de libertad cambian muy poco, era 0.02, valor prácticamente igual, y el, eh, el intervalo de confianza cambia ligeramente. Ya vemos que dice muestra o prueba T de dos muestras. Entonces, si se quiere explícitamente, uno está completamente seguro que las varianzas son iguales, puede definirlo, donde por defecto viene que es falso. Entonces se hace la prueba Welch, el ajuste de Welch, que ajusta los grados de libertad, el valor P y el intervalo de confianza. Entonces eso es lo que trae por defecto y se recomienda porque ven que el resultado da muy similar cuando las varianzas andan muy similares entre sí. ¿Sí? Otra forma de hacer la prueba, y que vamos a ver que esto es algo muy típico, sobre todo cuando vamos a ANOVA, es hacerlo por medio del método de fórmula, que si vemos el de F, ¿verdad? Lo había hecho de tal forma, es un table o un data frame, donde en una columna tengo los valores y en otra a qué grupo pertenecen, ¿verdad? Respetando ese formato de datos ordenados. Entonces tengo el valor, tengo a qué grupo pertenece. Entonces otra forma de realizar la prueba es decirle, como una regresión, ¿verdad? Que vamos a ver. Hágame una comparación de los valores por grupo en este data frame y ven que da exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí obviamente va a depender, el signo va a depender de cuál sea el segundo nivel. En este caso es B, entonces por eso da negativo, ¿verdad? Entonces da el mismo T, el DF ajustado por el prueba de Welch, valor P, el intervalo de confianza y la media de ambos grupos. ¿Okay? Entonces exactamente el mismo resultado, así lo hiciéramos de esta forma, definiendo los vectores o por medio de la fórmula y data frame. De nuevo con la función de mi paquete hay que definir la media, desviación estándar y tamaño de muestra de ambas muestras. Y igual hay un argumento para definir si se consideran iguales o no las varianzas. Y para demostrar cómo se ve esto en términos de modelos lineales, aquí hacemos como aplicando el ejemplo anterior de haciendo la prueba T por medio del método de fórmula. Hacemos una regresión de nuestra variable continua con respecto a nuestra variable categórica de grupo que está en este data frame. En este caso le digo que me lo tire de una vez como objeto tidy ordenado. Entonces vemos que el intercepto va a ser la media del grupo o el nivel de referencia, que es el grupo A. Y lo que nos interesa para efectos de la prueba es la pendiente, que en este caso correspondería con la diferencia entre el grupo B con el grupo A. Aquí es un poquito diferente porque hace el nivel 2 menos el nivel 1, mientras que en, la prueba como tal hace el nivel 1 menos el nivel 2. Pero de nuevo lo único que cambia es el signo. Entonces verán, nos dice otra vez que la diferencia entre las dos medias es de 6.2. El estadístico era 3.287. Vean acá, 3.287. Los grados de libertad 2784. El valor P, 0.0027. Valor P, 0.0027, aquí es la menos 3. El valor P y el nivel, el intervalo de confianza 233 a 10.06, 233 a 10.06. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es la pendiente, el intercepto no tanto, la pendiente que está comparando un nivel con otro. Entonces está la diferencia de medias, el estadístico T, el valor P para esa diferencia y el intervalo de confianza para la diferencia. ¿Ya? En el caso del intercepto es el intervalo de confianza para la muestra A. Entonces en el caso de una regresión lo que nos interesa es la pendiente. Y para obtener tamaño de efecto, entonces de nuevo están las diferentes funciones. Otra vez con D, edges Y, donde le pasamos, en este caso puede ser los dos vectores o de nuevo el resultado de una prueba.
el objeto de una prueba, y donde se hace la corrección. Y aquí hay un argumento adicional que es el pool SD, que es este que dice acá, estimado usando una varianza o desviación agrupada, que eso por defecto está que sea verdadero, y es lo que se utilizaría para decirle en este caso si ah, hace una estimación del tamaño del efecto cuando las varianzas son diferentes. Entonces, si queremos que tome en cuenta que las varianzas son diferentes, entonces le decimos aquí F o F mayúscula o false. Entonces ya nos toma en cuenta el tamaño del efecto, o nos calcula el tamaño del efecto tomando en cuenta que las varianzas son diferentes. Y las funciones del paquete mode son d.in.t o g.in.t para el coend o el g de hedges. Entonces vemos que nos dan resultados similares, menos 1.2, 1.97.41 y el de hedges y menos 1.17, 1.92, menos 0.4, ahí redondeado. ¿Okay? Para la prueba T de dos muestras dependientes, verá aquí la hipótesis nula es que, que no hay una diferencia entre un antes y un después, ¿verdad? Se está realizando la misma prueba o la prueba al mismo individuo en dos ocasiones y se está determinando si hay un efecto de lo que se le aplicó a los individuos, ¿verdad? Entonces aquí por lo general lo podemos como lo que estamos diciendo es que la diferencia de medias es cero, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los datos, un boxplot muy rápido, que estos los gráficos básicos de R, ¿verdad? Vemos que es muy similar. La prueba T, de nuevo, este mu no es necesario definirlo, lo estoy haciendo explícito. Entonces le damos los dos vectores y el argumento que hay que definirle para que lo tome como una muestra, una prueba de muestras dependientes es paired, una muestra pareada igual a verdadero, que por defecto está falso. Entonces lo que nos da es el estimado de la media de las diferencias, el estadístico T, el valor P, el parámetro. ¿Verdad? Que recordemos en este caso es como estamos realizando la misma prueba o el mismo procedimiento, el mismo efecto a las mismas observaciones dos veces, entonces realmente la cantidad de observaciones que tenemos son en este caso 10, ¿verdad? De ahí que el tamaño, el parámetro sería n-1, 9. Mientras que para la prueba T de dos muestras independientes, los grados de libertad es n1 más n2, los tamaños de las muestras, menos 2. Entonces de ahí que fuera 28, ¿verdad? Aproximadamente 28, que era 15 y 15, 15 más 15, 30 menos 2, 28. En el caso de la prueba de muestras dependientes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observaciones y lo consideramos como una sola muestra donde se observa el efecto de un procedimiento. Entonces, de ahí que el tamaño, el grado de libertad sea 9. Este es el intervalo de confianza para la diferencia de medias y la prueba que hicimos. ¿Okay? Ahora aquí para el tamaño de efecto para pruebas dependientes que nosotros rara vez usamos, ¿verdad? Pero es importante y en el libro está un poco más detallado, es que hay diferentes desviaciones estándar que yo puedo utilizar, ¿verdad? Como recordamos, el tamaño del efecto es una diferencia de medias entre una desviación estándar. Estamos estandarizando en términos de desviaciones estándar. Entonces, ¿qué utilizamos como desviación estándar? Es una decisión que hay que tomar. Y es muchísimo más importante para el caso de dos muestras dependientes que para el resto.
porque no hay tanto efecto y no hay tantas variantes. Hay diferentes funciones. La forma típica es que se use y que la mayoría de gente usa, pero no es la recomendada, es utilizar la desviación de las diferencias, ¿verdad? Pero hay diferentes funciones también que utilizan otro como la, la media o un promedio de las desviaciones, este que es utilizando la desviación de las diferencias y este que es utilizando y tomando en cuenta la correlación que hay entre, digamos, en este caso el antes y el después. ¿Okay? Entonces, de manera recomendada o de menos a más es este diff, o sea, usando la desviación de las diferencias. Y es mucho mejor si se toma en cuenta la correlación o utilizando un promedio de las desviaciones. Entonces, esta función del paquete ITNS, que es la única función que vamos a utilizar de ese paquete, nos da ese tamaño del efecto, que es 0.034, muy pequeño, y un intervalo de confianza que es bastante pequeño. Utilizando las funciones de mode, nos da el tamaño del efecto, ¿verdad? Que es esa diferencia, y aquí nos da un intervalo de confianza mucho más grande. Este que es utilizando el método menos recomendado, vemos, nos da un efecto inclusive mucho más diferente y un intervalo pues bastante grande, y tomando en cuenta la correlación entre el antes y el después nos da más similar a utilizando el promedio de las desviaciones eh, y un intervalo relativamente similar, ¿verdad? Este es un caso también extremo porque si vemos la correlación entre antes y después es extremadamente alta, que eso es algo un poco atípico, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí también que estos intervalos de confianza estén un poco al lado del pelo, digámoslo así, o sea, que sean muy grandes, mientras que cuando es el caso de que la correlación es extremadamente alta, yo recomendaría utilizar esta función y en el resto de casos pues, se puede revisar y cuando la correlación no sea tan alta, pero si hay una correlación importante, significativa, se pueden utilizar las funciones estas de, de la, de la media de las desviaciones o tomando en cuenta la correlación, ¿verdad? Entonces, como recomendación. Utilizando mi paquete, pues simplemente da la función de mi paquete, da la media, el grado de libertad y el intervalo de confianza. Ven que aquí esto es lo mismo que decir, se hace utilizando la prueba T de una muestra, pero sobre las diferencias, ¿verdad? Entonces, recordemos que la prueba T de las muestras dependientes es lo mismo que la prueba T de una muestra donde el vector que se está usando son las diferencias. ¿Okay? Y viéndolo como modelo lineal, ¿verdad? Entonces utilizamos sería como la prueba T de una muestra utilizando el vector de las diferencias y vemos que nos da pues, estos mismos resultados del punto 0,9 como la media de las diferencias, el estadístico, el valor P y el intervalo de confianza. ¿Okay? Entonces, cuando se hacen pruebas dependientes o parejas, entonces hay que tener cuidado en que se usa como tamaño de efecto. Y ya para terminar, la prueba de correlación, que es una prueba T prácticamente, ¿verdad? Con lo que se ve a mano, pero R trae las funciones por defecto para realizar todo esto. Entonces, aquí la hipótesis nula básica es que no hay correlación y la hipótesis alterna es que sí hay una correlación significativa. ¿Okay? Que hay una correlación, ¿verdad? Siempre va a haber un valor de correlación, pero queremos determinar si hay una correlación o no, ¿verdad? En este caso utilizamos los valores esos de los ejes de los cantos, los paso de un data frame, ¿verdad?
tengo la misma cantidad de observaciones, 10 para cada uno de los ejes. Entonces la función típica o básica de R es core.test, donde le defino los vectores, el método, que en este caso solo hemos visto Pearson, después vamos a ver otros cuando veamos no paramétricos, y el nivel de confianza, y se lo paso de una vez a la función tidy para que me lo dé en formato ordenado. Entonces me dice que la correlación es de 0.6, un estadístico T de 2.1, un valor P de 0.068, un parámetro de 8, recordando que es n menos 2, porque estoy utilizando dos muestras o dos variables, entonces tengo que calcular dos medias, entonces estoy quitando 2 grados de información, el intervalo de confianza al 90% para esta correlación. Después simplemente el método y la alternativa. Entonces, nos dice cuál es la correlación, cuál es el valor P, cuál es el intervalo de confianza. Aquí como estamos utilizando un alfa de 0.1, nos da que es significativo, ¿verdad? Pero si utilizáramos un alfa de 0.05, no sería significativo y el intervalo de confianza nos incluiría 0, ¿verdad? Hagámoslo aquí. No voy a incluir, o no voy a hacerlo tidy para que vean también cómo se ve en formato corriente, da igual a todos los que hemos visto, ¿verdad? Vemos que el valor T no va a cambiar, los grados de libertad no va a cambiar, el valor P no va a cambiar, ni la correlación, sino lo que cambia es el intervalo de confianza porque está en función del alfa o el nivel de significancia, nivel de confianza. Bueno, entonces vemos que como es un nivel de confianza mayor, el intervalo de confianza se expande, se hace más grande y en este caso incluye a 0, ¿verdad? Por muy poco, y vemos que pues, ese es el caso, dado que el valor P anda ligeramente por encima del punto 0.5. Está también la función core CI del paquete de stools, que si le pasamos el valor de la correlación, el tamaño de la muestra y el nivel de significancia, nos da directamente pues, la correlación y el intervalo de confianza. Y también está esta función del paquete correlation core-test que se basa en data frames. Entonces por eso fue que hice el data frame. En core dat es el data frame. Tengo que pasarle las variables en tipo de texto. Decirle qué método quiero, ¿verdad? Esto vamos a ver, es importante para cuando veamos también el otro método. Y el CI es la forma de definir significancia, mi nivel de confianza. Mi nivel de confianza, ¿verdad? El 1 menos alfa. Que ese alfa lo definí aquí. Entonces eso me lo muestra como el parámetro 1 A con B, cuál es la correlación, cuál es el intervalo de confianza al 90%, punto 0.7, punto 86, cuál es el valor T o el estadístico con su grado de libertad y el valor P, ¿verdad? Entonces esto podría yo decirle que me lo tire como un data frame o como un tipo, ¿verdad? Si lo queremos ver como tipo. Y entonces de nuevo me lo da, solo que aquí me separa las cosas, ¿verdad? Que aquí me da así como más juntitas. Me da el R, me da explícitamente cuál es el nivel de confianza, el intervalo inferior, el intervalo superior, el valor T, los grados de libertad y el valor P, ¿verdad? Entonces así es si lo quisiera desplegar en forma de table o data frame. Entonces con esto terminamos las pruebas estadísticas de cómo realizarlas en R, tanto la prueba como la estimación con sus intervalos de confianza para mostrar también la incertidumbre.